Me pregunto si hay dificultades en el proceso de acuerdos con el gobierno. Me pregunto cómo el equipo Cardano puede superar los desafíos que enfrentarán intentando alcanzar su visión. Es muy difícil trabajar con los gobiernos. Primero porque los gobiernos no juegan con las reglas normales. Yo trabajo con un aliado comercial, digamos Microsoft o IBM, y nos defraudan. Podemos ir a la corte, demandarlos, vivimos en jurisdicciones de leyes como la Unión Europea o los Estados Unidos. Y básicamente, si realmente violaran el contrato, tengo fuertes expectativas de que estaré completo. Esto no es verdad en muy numerosos casos, donde la gente tiene que ir a la guerra contra grandes compañías que arrastraron sus pies durante mucho tiempo. Estas historias de David y Goliat incluso se hicieron películas. Con eso dicho, cuando tu contraparte es un gobierno, el problema es que el gobierno puede defraudarte. Eso pasó en Venezuela, a lo largo de toda África, todo el tiempo en Asia, y cuando te defraudan no tienes recurso. No puedes ir a la corte del gobierno y decir que todo el gobierno te jodió, especialmente si es una jurisdicción que no respeta el Estado de Derecho. Cuando haces negocios en estas jurisdicciones, no es necesariamente acerca del contrato o el acuerdo legal que tú tienes. Eso es bueno de tener y es ciertamente una condición necesaria para hacer negocios, pero no es suficiente. Es acerca de políticas e influencias. Si creas un escenario donde la violación de un contrato crea riesgos políticos o de hecho lastima la economía local o lastima la habilidad de la gente para operar, hay una muy fuerte posibilidad de que ese contrato continúe siendo honrado, incluso si el político no quiere hacer eso. Grandes ejemplos pueden ser, digamos que tienes una rama local y ahora estás empleando un montón de gente local y creaste una enorme cantidad de prosperidad y buenas políticas que benefician a los políticos locales. Si violan el contrato y se lo dan a su hermano o amigo, terminarás con todos esos empleos y ese nepotismo y corrupción probablemente beneficiará a los empleados. Como consecuencia, hay creado un montón de desempleo, hay desdicha, de una forma muy pública. Así que aunque el régimen sea corrupto, no está en sus mejores intereses hacer eso. Esto no es siempre una protección contra incendios, pero te muestra el tren de pensamiento que tienes que tener el mundo en vías de desarrollo. Es más acerca de relaciones, influencias, es más acerca de políticas, de lo que necesariamente es acerca del Estado de Derecho y contratos. Esto otra vez es otra razón por la que estas jurisdicciones están teniendo dificultad de integrándose ellos mismos dentro de una economía global. En los Estados Unidos y otros lugares pensamos acerca de leyes rígidas, contratos, acuerdos, son muy significativos y ese es el alma del acuerdo. Es difícil traducir eso a un lugar donde hay un apretón de manos, conoces a la persona, les gustas, así que obtendrás eso. A veces es muy frustrante porque si los gobiernos cambian, puede ser devastador para tu habilidad de operar. Mongolia es un buen ejemplo de esto. Cuando hablamos con el embajador de USA, uno de los asuntos que fue traído fue que el gobierno de Mongolia tiende a tener una actualización global muy seguido y que tienden a desestimar los servicios civiles. Eso es realmente problemático. Solíamos hacer eso en los Estados Unidos, era llamado el sistema de patrocinio. Cuando alguien ganaba la Casa Blanca simplemente desestimaban toda la burocracia. Luego lo que termina ocurriendo es que tienes una capa superior que comanda y controla nombramientos políticos y gente asociada con el partido político, pero la vasta mayoría de la gente en el sistema burocrático serán vitalicios, serán empleados permanentes. No importa si Bill Clinton es presidente o George Bush o Donald Trump es presidente, no hubiera tenido un montón de impacto en los archivos de clasificación del FBI o Departamento de Energía o Departamento de Agricultura. Eso significa que si tienes una relación con uno de esos ministros, aunque el liderazgo cambie, esa relación probablemente se mantenga estable y las operaciones serán estables. Pero si ellos tienen todo el juego y lo reemplazan cada 24 o 36 meses, significa que a 24 o 36 meses podrías tener que construir nuevas relaciones. En ciertas cosas que tú piensas que pueden ser estables, incluso aunque tenga un incentivo para hacerlo, digamos por ejemplo construir un sistema de transporte masivo para un avatar, porque tiene uno de los peores tráficos del mundo, se vuelve muy difícil y problemático. Y esta es una impronta en un montón de países en vía de desarrollo, donde el régimen cambia y elimina completamente el servicio civil. Desafortunadamente, lo que esto significa es que uno de los países más estables tienden a ser unos con los dictadores más viciosos o la gente que ha sido muy buena manteniendo el poder por largos periodos de tiempo.
creas este incentivo perverso para mantener gente dura en el poder, el intercambio de relaciones comerciales estables, donde la democracia que continúan rotando gente rápidamente pueden convertirse en estables y dañar sus relaciones de negocios. Es otro gran desafío, algo en lo que tienes que pensar muy cuidadosamente. La otra cosa es la relación entre el gobierno regional y el central. En ciertos países son increíblemente estables y en otros países el gobierno regional es de hecho más poderoso que el gobierno central, y esto puede ser tanto en el mundo desarrollado o en vías de desarrollo. Suiza, por ejemplo, es ínfima, es una confederación y los cantones tienen una enorme cantidad de autoridad, incluyendo sobretarifación. Sería como el Estado Colorado diciéndole al IRS cómo deberían ser mis impuestos. Nunca ves eso en los Estados Unidos. Pero puedes ver eso en Suiza y otros lugares de gobiernos centrales son extremadamente poderosos, como en Ruanda, por ejemplo. Tienen mandatos acerca de cómo las cosas serán ejecutadas. Estamos trabajando en eso, cada país es un copo de nieve. Lo que tienes que hacer es ser realmente bueno escuchando, muy bueno en inteligencia de negocios y ser bueno leyendo un montón de reportes. Todos de la corporación RAND a la CFR. Cada grupo de expertos ha producido miles y miles de páginas de grandes documentación. Y eres una especie de nerd de datos y te gusta leer estas cosas, realmente puedes leer mucho y aprender grandes cosas. Luego puedes crear un perfil de riesgo para cada país y hay ciertos países en los que puedes hacer negocios estables en largo plazo y en otros países necesitas pagar de antemano porque no estás seguro de la estabilidad en 2 o 3 años.